En 2009, la NBA estaba a punto de cambiar para siempre, pero nadie lo vio venir. Hoy es 4 veces campeón de MVP y el hombre que revolucionó el baloncesto moderno, pero en ese momento nadie apostaba por él. Y lo más increíble es quienes fueron elegidos antes. En ese entonces, la NBA era completamente distinta, no se jugaba como hoy, el triple no era prioridad, solo buscaban jugadores físicos, dominaban los interiores, Curry no encajaba, no era fuerte, no era explosivo, no era... Seguro, muchos equipos dudaban, pero 6 decisiones cambiaron la historia. El número 1 del draft fue Blake Griffin, y aquí hay que ser justos. Blake Griffin sí era una apuesta lógica. Físico dominante, atleta espectacular, estrella universitaria, y en sus primeros años. Cumplió, fue All-Star, uno de los jugadores más explosivos de la liga, pero las lesiones lo frenaron. Nunca ganó un campeonato y nunca llegó al nivel histórico de Curry. No fue un error, pero tampoco fue la mejor elección. Aquí empieza lo interesante. Acenta Bed, un jugador que prometía dominar la pintura, altura, defensa, presencia, pero en la NBA simplemente no funcionó. Bajo impacto, poco tiempo en cancha, carrera corta, hoy es recordado como uno de los mayores bass del draft. Mientras Curry cambiaba la liga, Bed desaparecía. Después vino James Harden, y este es interesante, porque aquí sí acertaron. Harden se convirtió en MVP, uno de los mejores anotadores de la historia. Este pick sí fue correcto, pero incluso así, Curry terminó teniendo un impacto más grande, porque no solo dominó, cambió la forma en la que se juega. Tyreke Evans, aquí tenemos una historia que engancha mucho. Tyreke empezó increíble. Rookie del año, comparaciones con estrellas, parecía que sería una superestrella, pero su nivel cayó, lesiones, inconsistencia, y nunca volvió a ese nivel. Prometía todo, pero se apagó demasiado rápido. Ricky Rubio, un talento especial, visión IQ altísimo, juego elegante, Rubio sí tuvo buena carrera, pero nunca fue dominante. Nunca fue ese jugador que cambia una franquicia. Buen pick, pero no generacional. Y aquí viene uno de los momentos más increíbles. Johnny Flynn, elegido justo antes que Curry, por el mismo equipo que ya había elegido antes, Minnesota Timberwolves. Y aquí está el dato que hace este video. Minnesota tenía el pick 5 y el signo de número 6. Y eligió Ricky Rubio, Johnny Flynn, 2 bases, 2 oportunidades. 2 veces dejaron pasar a Curry. Esto no es solo un error, es uno de los errores más grandes en la historia del deporte, porque no fue una oportunidad, fueron 2. Minnesota pudo cambiar su historia, pudo tener a Curry, pero decidió no hacerlo. Mientras tanto, Curry fue elegido por los Warriors y el resto es historia. Mientras algunos de esos jugadores desaparecieron, se quedaron cortos o nunca cumplieron. Curry hizo esto, 4 campeonatos, segundo MVP, récords históricos, revolucionó el triple, cambió el juego literalmente. Hoy todos juegan como Curry, y todo empezó con 6 decisiones, 6 nombres, que hoy cargan con una de las mayores preguntas del deporte. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera creído en él antes? Porque en el deporte, no. Siempre gana el más obvio, a veces gana el que nadie vio venir. Y aquí viene la pregunta que persigue a Minnesota Timberwolves hasta hoy. ¿Qué habría pasado si elegían a Stephen Curry? Piénsalo por un segundo, Minnesota tuvo 2 oportunidades, 2 picks consecutivos, y aún así, lo dejaron pasar 2 veces. Si Curry llegaba a Minnesota, quizá todo cambiaba. Tal vez los Timberwolves dejaban de ser una franquicia marcada por malas decisiones. Tal vez construían una dinastía. Tal vez Curry jamás jugaba junto a Klay Thompson. Tal vez nunca existían los famosos Splash Brothers. Si eso no pasaba, quizá Golden State Warriors nunca se convertía en una dinastía. Quizá LeBron James tendría más campeonatos. Quizá la NBA nunca se obsesionaba con lanzar triples desde media cancha. Quizá el baloncesto moderno sería completamente diferente. Todo eso por una sola decisión. Bueno, en realidad por 2. Eso es lo que hace este draft tan increíble. No fue solo elegir mal, fue cambiar accidentalmente la historia del deporte. Y hay algo que hace esta historia todavía más increíble. Stephen Curry ni siquiera tenía garantizado terminar en Golden State Warriors. De hecho, su familia tenía dudas sobre varios equipos incluso. Hubo reportes de que Curry y su entorno preferían evitar ciertos destinos, y uno de los equipos más interesados en él eran los New York Knicks. Los Knicks estaban convencidos de que Curry sería su futuro, su afición quería a Curry. Muchos pensaban que llegaría a Nueva York, pero antes de que pudieran seleccionarlo, Golden State apareció, y cambió todo. Imagínate eso por un segundo, Curry en Nueva York, Curry en Minnesota, Curry en cualquier otro lugar, y quizá nunca vemos la dinastía de Golden State. Quizá nunca vemos a Curry romper el récord de triples. Quizá nunca vemos aquellas finales contra LeBron James. A veces pensamos que las leyendas están destinadas al éxito, pero muchas veces, todo depende de caer en el lugar correcto,
Y. Curry estuvo a solo una decisión de tener una carrera completamente diferente.